¿Qué harías si, en la cima de tu poder y prestigio, tu único deseo fuera ser enterrado en un lugar lejano que apenas conoces? Esta es la asombrosa historia de José, el hombre que pasó de ser un esclavo traicionado a gobernar la nación más poderosa del mundo antiguo. Su vida fue un relato épico de perdón y éxito, pero su petición final es lo que realmente lo define. En el umbral de su muerte, José no pidió honores ni monumentos en Egipto, sino algo mucho más profundo, una promesa que sellaría el destino de su pueblo para siempre. Egipto, cerca del fin de una era. Las orillas del Nilo rugían tranquilas, y los muros de piedra de la ciudad antigua resplandecían bajo el sol. Corrían los últimos días de José, aquel que había cambiado su túnica de muchos colores por las vestiduras de lino fino del primero de los ministros del faraón. En las altas cámaras del Palacio Real, la historia de este hombre llegaba a su último capítulo según relata el libro del Génesis, capítulo 50, versículos del 23 al 26. Después de todo lo que había vivido, sus años de esclavitud, la prisión injusta, los sueños que descifraba cuando otros solo veían tinieblas, el reencuentro con sus hermanos, el abrazo lento con su anciano padre Jacob, José ya era un hombre mayor rodeado de respeto y de descendencia. En la corte egipcia, en esos días de final, uno podía ver a José sentado junto a la ventana, observando el ir y venir de barcas ligeras sobre el Nilo. Los años habían tallado arrugas en su rostro, pero sus ojos conservaban la serenidad de quien había visto sufrimiento y gloria. Sentados alrededor de él se encontraban no solo sus 11 hermanos, también adultos, muchos ya encanecidos, sino sus hijos y los hijos de sus hijos, la tercera generación de la casa de Efraín. Aquellos niños, ahora adultos, representaban la promesa de futuro y continuidad, una realidad imposible de imaginar cuando José fue arrojado a un pozo por la envidia de sus propios hermanos. Según relata el Génesis, José llegó a ver hasta la tercera generación de los hijos de Efraín, y también cuidó de los descendientes de Maquir, el hijo de Manasés, los cuales crecieron sobre sus rodillas. El tiempo le había concedido la extraordinaria bendición de contemplar cómo su linaje se multiplicaba mientras Egipto vivía en prosperidad. Pero la paz de esos días tenía un trasfondo. Todos sabían que se acercaba el final del camino para José. En esos momentos cruciales, José convocó a sus hermanos y a quienes serían los líderes de las tribus de Israel, sabiendo que su partida dejaría una huella, pero que debía dejar también una instrucción, un legado. Reunidos todos en el salón, José los miró uno a uno, reconociendo en ellos las huellas del viaje que habían recorrido juntos, un viaje que los llevó de la sequía y desesperanza en Canaán al esplendor de Egipto. Con voz templada, aquella misma voz que, muchos años atrás, interpretó los sueños del faraón y salvó a Egipto del hambre, les habló así. «Yo voy a morir», les dijo, «pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». Fue una afirmación solemne. Para los presentes, esta promesa era un recordatorio poderoso de que Egipto, por más dorados que fueran sus campos y altos sus templos, no era el destino final del pueblo de Israel. «Dios ciertamente os visitará». Esas palabras resonaron como un eco de esperanza a través de las generaciones. Pero detrás de esas palabras aguardaba un mandato. «Haced jurar a vuestros descendientes que llevarán mis huesos de aquí arriba, cuando Dios los saque de Egipto». José, el poderoso entre los egipcios, el gobernador cuya sabiduría alimentó a naciones enteras, no deseaba que sus restos permanecieran para siempre en ese suelo extranjero. Su deseo era reposar en la tierra prometida a sus antepasados. Así, bajo juramento, sus hermanos y los líderes de Israel se comprometieron a cumplir ese deseo cuando llegara el día de la redención. La atmósfera en la cámara era de profunda solemnidad. El tiempo parecía detenerse. Fuera, el bullicio de la ciudad seguía su curso. Pero dentro, solo importaban esas palabras,
y la carga de promesa eterna que llevaban consigo. A los 110 años, José alcanzó el término de sus días. Pocos hombres en la historia habían visto tanto, sufrido tanto, y finalmente saboreado la plenitud del reencuentro y la abundancia. Los egipcios, que solían embalsamar a sus grandes hombres, prepararon su cuerpo siguiendo el antiguo arte de la momificación. Fue un rito reservado para reyes y nobles, un tributo que dejaba claro cuán preciado era José en aquella tierra. Sus hermanos y descendientes presenciaron el proceso con una mezcla de asombro y respeto. Para muchos, la visión del cuerpo de José, siendo cuidadosamente envuelto en telas perfumadas, bajo la luz suave de antorchas, era la confirmación final de cuánto había cambiado el destino de la familia de Israel. Aquellos que alguna vez temieron por sus vidas ante la hambruna, ahora eran parte de la nobleza, integrados pero jamás asimilados por completo. Una vez embalsamado, el cuerpo de José fue colocado en un ataúd en Egipto. Quizás sus hijos, Efraín y Manasés, guiaron la procesión, escoltados por líderes egipcios y jefes israelitas. Se dice que la tumba de José, aunque fastuosa, no era una morada final definitiva, sino una promesa en espera. Durante generaciones, mientras el pueblo israelita prosperaba y luego sufría bajo las nuevas dinastías que olvidaron a José, el sarcófago permaneció visible, memoria silente del pacto y del futuro éxodo. Esta historia no termina junto con la vida de José. Más bien, se convierte en un hilo que entrelaza los destinos de Egipto e Israel. Cada vez que alguno de sus descendientes pasaba frente al ataúd, recordaba el juramento. Un día sus huesos serían llevados a la tierra prometida. Esa esperanza era la chispa que mantenía viva la identidad del pueblo entre tierras extranjeras y dioses ajenos. Los años pasarían. Cambiarían los reyes. Surgirían nuevas ciudades junto al Nilo. Pero el recuerdo y el deseo de José perseverarían, aguardando que se cumpliese la palabra dada. Y cuando finalmente, generaciones después, Moisés guiara a los hijos de Israel fuera de Egipto, el ataúd de José marcharía al frente, símbolo concreto de una fe que no se rinde a la muerte ni al olvido. José, descendiente de patriarcas, soñador y hombre de Estado, concluyó su viaje terreno confiando en la promesa de lo eterno. Su muerte en Egipto fue solo un punto y aparte, un puente entre el pasado de esclavitud, el presente de poder y el futuro de liberación. Las palabras de aquel día, registradas en los últimos versículos del Génesis, siguieron vivas en la memoria de Israel. Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí. Así se forjó, entre los muros dorados de Egipto y la esperanza indestructible de una tierra lejana, el legado de José. Un legado que no solo habla de muerte y despedida, sino de promesas, fe y regreso. La historia de José no termina con su muerte. En lugar de un final, su última voluntad se convierte en el principio de un viaje que duraría siglos. Los egipcios lo embalsamaron como a un rey, y su ataúd quedó como un testigo silencioso de una promesa hecha a Dios. Generaciones más tarde, cuando el pueblo de Israel finalmente emprendió su éxodo, no salieron de Egipto con oro o joyas, sino con un sarcófago que simbolizaba su identidad, su fe y la inquebrantable promesa de un regreso. El legado de José, en su vida y en su muerte, nos enseña que el verdadero hogar no está en la tierra donde prosperamos, sino en la promesa que sostenemos en nuestros corazones.